En el año 750 la dinastía omeya llega a su fin. Descendientes de Mahoma se hacen cargo del poder tras eliminar la dinastía omeya y trasladan la capital de Damasco a Bagdad. Así nace la dinastía abasí, que durará hasta el año 1258. Todos los descendientes omeyas son asesinados, pero un solo miembro de esta célebre tribu de los omeyas de Damasco consigue escapar y se refugia en el norte de África, donde logra sobrevivir. Su nombre es Abderramán, el cual llegará a Al-Andalus, nombre que los musulmanes le dieron a la península ibérica, con la intención de recuperar el poder. Entra en contacto con sus familiares y aliados, derrota a los gobernantes islámicos de la península y une varios feudos locales en un emirato, con capital en Córdoba, a orillas del Guadalquivir. Abderramán I se convertirá en emir en el año 756 y va a construir su mezquita al-Jama, o mezquita principal de la ciudad. La antigua mezquita de Córdoba, convertida en el siglo XIII en la actual Catedral Nuestra Señora de la Asunción, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, concreta de manera magistral las virtualidades de un espacio hipóstilo. Constituye el monumento más importante de la arquitectura hispano-musulmana junto a la Alhambra de Granada. Con una superficie de 23.400 metros cuadrados, fue la tercera mezquita más grande del mundo por detrás de la de Casablanca y la Meca. Cuando uno ingresa por primera vez a esta magnífica obra, no se olvida nunca de la sensación que lo invade y del asombro que se experimenta. En todas direcciones se abren perspectivas que se pierden en la oscuridad y parecen formar un entorno infinito. Espacio horizontal cuyos límites imperceptibles acentúan aún más la inmensidad. Verdadero bosque de columnas e inmutable amontonamiento de arcadas superpuestas, cuyos arcos bicolores entran en vibración según la luz. Todo esto hace de la mezquita hipóstila de Córdoba una de las obras más originales de la dinastía omeya. Veamos ahora la evolución de las sucesivas ampliaciones y reformas realizadas de esta maravillosa mezquita a través del tiempo y que forjaron el aspecto actual. Como ya dijimos antes, Abderramán I manda a realizar la mezquita fundacional en el año 785, donde se encontraba la basílica visigoda de San Vicente. La primitiva Al-Jama adopta en su planta un modelo basilical inspirado en las mezquitas de Damasco y Al-Aqsa de Jerusalén. El espacio, dividido en 11 naves perpendiculares al muro de la Qibla, aparece articulado a través de un módulo de arquerías superpuestas. La solución adoptada, de gran creatividad, supone además la reutilización de los materiales romanos y visigodos pertenecientes a otras construcciones previas, como es el caso de la Basílica de San Vicente. Un espacio interno tan amplio, formando el haram, no se concibe sin una altura proporcional. Ahora bien, las columnas antiguas o visigodas recuperadas por los arquitectos musulmanes en toda España no son tan altas como las que han sido utilizadas en las mezquitas de los omeyas de Damasco. Para paliar este inconveniente, el arquitecto ha tenido que recurrir a un esquema original. La innovación que aporta el espacio hipóstilo de Córdoba reside en la utilización de un sistema formado por dos arcadas superpuestas. Los elementos portantes están sobrealzados por unos pilares que soportan las arcadas altas y el techo plano cubierto por maderas a dos aguas longitudinales y paralelas. La construcción fue muy rápida, en un año prácticamente estaba terminada. Sobre la arquería compuesta de dos colores, hechas con piedras alternativamente blancas y rojas, podemos suponer una hipótesis donde vemos una solución práctica para acelerar los tiempos de construcción. Efectivamente, para construir un arco de piedra, las dovelas deben estar perfectamente talladas para que entren en carga. En cambio, si alternamos dovelas de piedras con otras compuestas de ladrillos, estas últimas podrán absorber el poco rigor geométrico y la precisión que el arco requiere, acelerando los tiempos de construcción. Este sistema de arcos de herraduras estaría inspirado en los acueductos romanos de Mérida y de Segovia. De hecho, actúa como un acueducto que recoge las aguas de lluvia de la cubierta inclinada. Ampliación de Abderramán II.
El crecimiento de la ciudad habría determinado la necesidad de un oratorio, o sea, un haram, con un aforo mayor para poder albergar más fieles durante la celebración de los viernes, por lo que Abderramán II decidió la primera ampliación de la mezquita. Las obras comenzaron en el año 836, acabándose en el año 852, bajo mandato ya del hijo de Abderramán. La extensión del oratorio hacia el sur supuso, por tanto, la destrucción del primitivo muro de la quibla y la edificación de uno nuevo. Diversas fuentes recogen que el mihrab de Abderramán II se proyectaba hacia el exterior en forma rectangular. A él pertenecían dos pares de columnas que en la actualidad se ubican en el mihrab de Alhaken II. Reformas de Abderramán III. En el año 929, Abderramán III instauró el nuevo califato de Córdoba y consolidó el nuevo poder andalusí en la región. Su territorio abarcaba parte de la península ibérica y parte del norte de África, con capital en Córdoba, ciudad que ha mantenido su nombre hasta la actualidad. Como parte de sus variados proyectos constructivos, agrandó el patio de la Gran Mezquita y derribó el primer alminar y erigió uno nuevo comenzando en el año 951. El minarete o alminar tenía 47 metros de altura y una base cuadrada de 8,5 metros por lado. Esta nueva arquitectura llega a ejercer influencias en aquellos otros realizados en Sevilla, Marrakech o Rabat, e incluso en algunas torres de la arquitectura románica. La construcción del nuevo alminar será su aportación más importante. Algunos historiadores coinciden que la construcción del minarete por Abderramán III fue visto como un símbolo de la creciente autoridad del califa y un intento de rivalizar con el califato fatimí ubicado al este de los dominios islámicos. Ampliación de Alhaken II. Coincidiendo con el esplendor del califato, durante el siglo X se llevarán a cabo las más extensas intervenciones en la mezquita, pero será la de Alhaken II la ampliación más bella y rica desde el punto de vista arquitectónico y decorativo. Sobre todo la cubierta que domina la Maksura, recordemos que era el recinto reservado para el califa. Se derriba el muro de la quibla de Abderramán II, de que también quedan restos visibles en la actualidad, y se amplía el oratorio en 12 crujías más en el sentido sur seguido hasta entonces. Para mejorar la iluminación, se construyen 4 lucernarios con bellas cúpulas nervadas. El primero de ellos, previo a la Maksura, lo ocupa actualmente la capilla de Villa Viciosa. Los otros 3 se elevan delante del nuevo muro de la quibla, uno delante del mihrab y los otros 2 flanqueándolo. Previo a la Maksura aparecen nuevos arcos polilobulados y entrecruzados, y en las columnas se alternan fustes rosas y azules. Inscribiéndose dentro de un esquema octogonal de 6 metros de diámetro, 8 arcos de finas nervaduras salientes se entrecruzan para sostener una cúpula de gajos. Estos arcos obedecen a un trazado en el que se encuentran el principio de 2 cuadrados entrelazados, puestos en ángulos de 45 grados el uno respecto al otro. El mismo trazado de la cúpula de la roca en Jerusalén. Observamos que darán origen a un sistema abovedado que anuncia ya los arcos ojivales que revolucionarán la arquitectura gótica. Podemos observar la generación geométrica de las plantas de las cúpulas constituyendo el diseño del trazado básico y donde la figura del octógono regular se hace presente en las 4 cúpulas. El diseño de la planta de las cúpulas colaterales a la Maksura está constituido por rectángulos de plata dentro de la figura del octógono regular, rotados a 45 grados los unos con respecto a los otros. Un rectángulo de plata lo obtenemos dividiendo el lado mayor con el menor. Matemáticamente, el resultado de dicha proporción se llama número de plata y se obtiene sumando 1 más raíz de 2, cuyo resultado es 2,41 y decimales. Otras novedades son el doble muro de la quibla y que permite que el mihrab no se limite a un simple nicho, sino que se abra como una pequeña habitación octogonal cubierta con una cúpula con forma de concha.
Toda esta cubierta compleja, sabiamente construida, está revestida de magníficos mosaicos con fondos de oro, que son lo mismo que la decoración de teselas que rodea al mihrab, obra de artistas bizantinos. Como en la cúpula de la roca y en la gran mezquita de los omeyas, unos artesanos venidos de Constantinopla han llevado a cabo la decoración de Córdoba. Al igual que en el Oriente Próximo, la política y la guerra no interrumpieron la cooperación artística entre los califas omeyas y el Imperio bizantino. Ampliación de Almanzor. La ciudad de Córdoba llegó a tener más de 1 millón de habitantes en la época del califato. En contraste, hoy tiene una población de alrededor de 300.000. Dado el gran continuo crecimiento demográfico de Córdoba, el ministro del califa Hisham II, Almanzor, decidió llevar a cabo la tercera y última de las ampliaciones de la mezquita en el año 987. Su ampliación fue la más extensa de las acometidas, afectando tanto a patio como a sala de oración, aunque no se hizo hacia el sur como los anteriores, debido a la cercanía del río Guadalquivir, sino hacia el este, añadiendo 8 naves a la mezquita que dejaban descentrado al mihrab. Conversión en catedral. En el año 1236, tras la conquista cristiana de la ciudad por Fernando III de Castilla, se llevó a cabo su consagración como edificio cristiano, lo cual dio origen a diversas alteraciones arquitectónicas. A pesar de la conversión, en esta primera etapa como catedral, apenas se vio modificada su arquitectura, solamente con la creación de pequeñas capillas y mobiliarios cristianos. El primer altar y capilla mayor fueron situados bajo uno de los lucernarios de Alaquén II, actualmente en la denominada capilla de Villa Viciosa, sin alteraciones en la estructura anterior. Acá podemos observar un antes y un después de la primera intervención cristiana del edificio. Al comienzo de este periodo temprano del edificio, el mantenimiento de la estructura estuvo a cargo de trabajadores mudéjares, así eran llamados a los musulmanes que permanecieron viviendo en territorio conquistado por los cristianos. En aquel tiempo, los artistas mudéjares eran muy cotizados e incluso tenían el monopolio de su arte en algunas ciudades castellanas. Pero la mayor ruptura estilística del edificio islámico se produjo entre los años 1523 y 1607. Cuando en el centro de la antigua mezquita se levantó una gran nave cristiana, conformando la nueva capilla mayor, bajo los auspicios artísticos y arquitectónicos del Renacimiento. Esto supuso un quiebre total de los postulados espaciales islámicos. Acá observamos el área que esta monumental obra ocupó en la mezquita y cómo quedó conformada la planta posteriormente. Este es el crucero de la catedral y observamos la volumetría de la misma en relación a la cubierta de la mezquita. Como ya comentamos antes, el alminar fue construido en tiempos de Abderramán III y hoy en día se conserva en el interior de la torre de campanas. Deteriorada tras una tormenta, esta fue arreglada por el Cabildo Catedralicio en 1593. Hernán Ruiz II llevó a cabo el proyecto, demoliendo parte del antiguo alminar y construyendo la torre de campanas que hoy podemos observar. La proporción cordobesa es un número irracional descubierto en la mezquita de Córdoba. Va a ser una de las proporciones más comunes en el arte islámico. La mezquita catedral de Córdoba y el número cordobés o proporción cordobesa están intrínsecamente ligados. Es una proporción geométrica, matemáticamente es el resultado de dividir 1 por raíz de 2 menos raíz de 2, cuyo resultado aproximado es de 1.307. Fue descubierta por el arquitecto Rafael de la Hoz en el siglo XX en la mezquita de Córdoba, la cual la encontró con la aparición reiterada de un número al que llamó proporción cordobesa, utilizada por los arquitectos del califato entre el siglo IX y XI para diseñar dicha mezquita. Se encuentra en la relación entre el lado y el radio de un octógono regular y que define la armonía visual de la mezquita. El rectángulo cordobés lo obtenemos gráficamente realizando un octógono regular.
trazamos dos de sus diagonales que se cortan en el centro A partir de uno de los vértices del octógono, en este caso el punto B, se construye un círculo de radio igual a la semidiagonal del octógono, en este caso el segmento AB. Se traza la diagonal BC del octógono hasta cortar la circunferencia en el punto D. Luego, BD será el lado mayor del rectángulo cordobés y BF será el lado menor. La diagonal de dicho cuadrado formará un ángulo de aproximadamente 37 grados desde la base. En la fachada del Mihrab y en la puerta de Al-Hakem II podemos observar el sistema compositivo en base de rectángulos de proporción cordobesa, siendo un patrón que se repite en la arquitectura local y que evoca la geometría árabe y romana, a diferencia de la proporción áurea. En el diagrama de proporción se verifican dos sistemas de rectas inclinadas perpendiculares entre sí y que corresponden a las diagonales de los rectángulos cordobeses. Esta proporción la vemos en las pendientes de las cubiertas de la mezquita de Córdoba, coincidiendo con un ángulo aproximado de 37 grados, el cual representa la diagonal del rectángulo cordobés. Su origen estaría relacionado con la latitud de la ciudad de Córdoba y cómo se proyectan las sombras en los equinoccios formando un ángulo de 37 grados. Acá observamos cómo las sombras proyectadas por la torre de la mezquita de Córdoba en los equinoccios al mediodía forman la diagonal de un rectángulo cordobés. También la vemos en el sistema compositivo en base de rectángulos de proporción cordobesa en la planta de la mezquita de Córdoba en sus sucesivas ampliaciones. En Córdoba se observa una continuidad del estilo omeya, manteniendo las tradiciones arquitectónicas desarrolladas en Jerusalén y Damasco. Es importante señalar que existe una diferencia temporal significativa de aproximadamente siglo y medio entre las obras realizadas en el Oriente Próximo y la producción andaluza en su etapa final. Los principios geométricos empleados en la cúpula de la roca, especialmente el uso del octógono, se manifiestan en distintos aspectos de la mezquita de Córdoba. Asimismo, la planta hipóstila de la Gran Mezquita de Damasco está presente en su diseño y tanto la utilización de la raíz cuadrada de 2, el rectángulo de plata, como la proporción cordobesa, constituyen fundamentos esenciales en la generación geométrica y configuración de esta destacada obra arquitectónica y de la arquitectura omeya en general. En Córdoba, la arquitectura islámica crea un tipo de edificios que marca el punto culminante de un sistema ilustrado, porque el espacio hipóstilo se impondrá muchas veces en el Magreb, bajo la influencia de la España musulmana. Actualmente el conjunto constituye el monumento más importante de Córdoba y del arte hispano-musulmán, concretamente el arte emiral y califal. La Mezquita Catedral de Córdoba es, sin lugar a dudas, una de las grandes joyas arquitectónicas de España, y además un monumento que ha sido catalogado como Patrimonio de la Humanidad. Es un edificio magnífico en todos los sentidos, a nivel estructural, histórico y un auténtico testimonio del legado islámico y cristiano de la ciudad.